¿Empezamos o qué? Sí, ya. Hoy traemos formato nuevo, 2 chicas, para hablar del corazón como morada de unión de los contrarios. Estamos con Olga Hueso y yo soy Mardía Herrero. Esto es Psicología y Espiritualidad y como no está Rafa, me ha dicho que os pida que os suscribáis al canal, que le deis al like y que lo compartáis en redes sociales. Esto es Psicología y Espiritualidad y dentro vídeo. Dentro vídeo. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a hablar... Muy bien. Una maravilla. Yo, bueno, hace unos días sentí el deseo de escribir a Mardía una vez más para hablar del tema que más me apasiona escucharla hablar, que es sobre el corazón. Y ella me hizo un audio de WhatsApp. Tengo esa fortuna que de vez en cuando recibo tesorillos por el WhatsApp con su voz. Y me decías que el corazón, para el sufismo, es el principal órgano de conocimiento. Así es. ¿Te parece que empecemos por ahí y vamos tirando del hilo? Perfecto, perfecto. Yo, cuando estaba estudiando en la universidad, no conocía nada del sufismo todavía, pero había algo en mi intuición muy claro y no hallaba respuestas como en los diferentes paradigmas científicos, en los buscadores de conocimiento, no hallaba respuestas por ahí, ¿no? Hasta que me topé con los teóricos del imaginario, que se llamaba, que eran casi todos franceses. Y, por ejemplo, Enrique Corbán, el autor que estudió a Ibn Arabi y algunos de los grandes místicos iraníes pues de la Edad Media y posteriores, él hablaba del corazón como el lugar donde la materia se torna espiritual y el espíritu se hace materia, ¿no? Y para esto utilizaba Ibn Arabi. Y en general los teóricos del imaginario decían siempre, en Occidente hemos utilizado el corazón como un sinónimo de sentimentalismo o de sentimiento, ¿no? Y de hecho, James Hillman, uno de los grandes teóricos del imaginario, decía, esto tiene que ver con el corazón de San Agustín, decía. Pero no es eso, el corazón no es eso. El corazón tampoco se opone a la razón, porque muchas veces también estamos acostumbrados a decir, bueno, es que la razón te dice una cosa y el corazón te dice otra, ¿no? Pero no es un opuesto tampoco de la razón. ¿Qué es el corazón? Yo aquí, los teóricos del imaginario me dieron la llave y justo esa llave además me hizo encontrarme con el sufismo. Es que el corazón es el verdadero órgano de conocimiento, pero es porque es el centro del ser humano. Si miramos los chakras y nos vamos a Extremo Oriente, de repente el chakra del corazón es justo el chakra intermedio. Están los 3 de arriba y luego están los 3 de abajo y en el centro el corazón. Y en el sufismo se utiliza más bien como la morada de lo divino. El corazón sería la morada de lo divino. Entonces, un corazón purificado, y esta es una metáfora que utilizan los sufís mucho, el corazón que se va purificando lentamente, llega un momento en que se convierte en un espejo nítido de lo divino. Morada de lo divino, de tal manera que ¿qué es el corazón en el fondo? Pues es el órgano de unión de los opuestos, o es el órgano de trascendencia de los opuestos, o es el órgano por excelencia de la unificación, de la reunificación. No niega la razón. Ortiz Osés, este filósofo español que seguí mucho también en mis años de universidad, él decía que el corazón era co-razón. Co-razón. Pero este co-razón tiene que ver con integrar la razón en algo más amplio, ¿no? Ser capaz de trascender, de coger todo lo que la razón tiene que ofrecernos, pero a la vez ser capaz de trascenderla. Y por eso, yo qué sé, por ejemplo, los Koan utilizan también ese método de romperte la cabeza, y entonces cuando te rompen la cabeza y la cabeza ya se queda solo en la paradoja, y ya no puedo continuar por aquí, esta vía ya no puede continuar, entonces de repente, ¡puf!, se produce, si Dios quiere y si se puede, y si estás dispuesto a abrir tu corazón, se produce esa experiencia de unificación de los opuestos, o esa experiencia que es transracional, que está más allá de la razón. A mí lo que me apasiona mucho escuchándote hablar sobre el corazón es este término de paradoja. Es que a mí es algo como wow, no sé, como los opuestos, ¿no? O sea, como la vida y la muerte, la materia y el espíritu, el femenino, el masculino, o sea, como
hay algo que has dicho, ¿no? Es la morada de lo divino, pero también es el puente, tiene vocación de puente el corazón, también es el puente hacia la encarnación. Uh-huh. También a mí tú me has enseñado muchísimo sobre lo concreto. Uh-huh. Me gustaría tal vez que pudiésemos hablar, a lo mejor podemos hacer este juego de hablar de pares duales. Uh-huh. ¿Qué te parece? Por ejemplo, podríamos hablar del par dual, que a veces nos cuesta mucho, que es de lo concreto y lo abstracto, ¿no? La materia y el espíritu. ¿Te parece que hablemos de eso? Pero como en el día a día, que hagamos un vídeo de eso, ¿no? También que sea del día a día, cómo una persona puede ir al corazón a través de la encarnación. Uh-huh. Pues claro, es que esa es la clave en realidad, porque clave. Tú puedes hacer teología, podemos pasarnos el día entero haciendo teología y no llegar a ninguna parte, y saber mucho de teología y ganar cualquier debate teológico que tengamos en redes, y sin embargo no estar unificados. Porque la clave es experiencial y no es teórica. Ese es el punto, ¿no? Cada vez que hacemos teoría... Es sentir, ¿no? Eso es como fluir, es un sentimiento que también recoge la razón y que es dejarnos hacer, es un dejarte hacer, ¿no? En convertirte pues, en ese río, en el cauce del río por el que discurre la vida. Ese sería el punto. Y eso solo se puede hacer si unificamos los opuestos. Esta mañana, trabajando con mis alumnos, porque hay como categorizaciones, ¿no? Clases de palabras, el sustantivo, el verbo, el adverbio, etc., ¿no? Y vamos, sustantivos, clases de sustantivos. Bueno, pues los sustantivos pueden ser propios o pueden ser comunes, pueden ser abstractos o pueden ser concretos. Esto es genial, ¿no? Porque claro, tienen muy claro que amor es abstracto y que guitarra o vaca o perro o niño es concreto, ¿bien? Y entonces les he preguntado a los alumnos, y a ver, si hablamos de Dios, ¿qué es, no? ¿Qué es Dios? Y todos dicen abstracto. Todos tienen claro de que Dios es abstracto, ¿no? Esta es una idea que se ha hecho real en nuestro mundo y todos consideramos que Dios es algo trascendente que está muy lejos. Y ante eso lo que podemos hacer es creer o no creer. Como está tan lejos, no tenemos posibilidad de conectar con ello directamente y de experienciarlo, sino que solo se nos da la posibilidad de confiar en que está o decir, no, yo creo que no, ¿no? Esas serían las dos opciones. Pero claro, en el fondo, y esto también está en el sufismo, en el islam, y yo creo que en el fondo de todas las tradiciones, pues con una visión de la unidad, ¿no? O no duales, como se dice hoy en día, Dios es lo más abstracto que hay, pero también lo más concreto que hay. Es decir, es capaz de atravesar todo lo concreto y es capaz de atravesar todo lo abstracto. Y si no está delante de nuestros ojos, si no está en el gato al que tienes que dar de comer por las tardes, en el hijo al que cuidas, en la planta que tienes en casa, en tu manera de cocinar, en tu manera de caminar. Si no está ahí, no puede estar en ninguna parte, ¿no? Ese es el punto. Entonces, claro, tenemos como la tentación de escaparnos y de buscarlo lejos, pero sí. Está más lejos que lo más lejano que podamos imaginar y a la vez está más cerca de lo más cercano que podamos imaginar. Y entonces lo que nos concierne es tejer el puente, estar dispuestos a tejer el puente, porque ese tejer el puente es lo que nos posibilita vivir ¿no? Y experienciarlo, que no sea una cuestión de fe o de no fe, una cuestión teórica, sino que sea una cuestión experiencial. Y la vida siempre es unión de contrarios. Esto. Y yo quería también preguntarte si tú sientes que entonces hay que dejarse estirar por la vida. Así es. O sea, la clave es la entrega. Y eso se hace muy poco a poco, porque, claro, es entregarse completamente, pero cuando uno está preparado. Porque uno, si entrega más de la cuenta cuando no está preparado, entonces se disuelve y se queda hecho nada, se puede también perder, ¿no? Puede enloquecer. Entonces es un juego también, de nuevo, de contrarios, de equilibrio entre limitar o coger y dar, ¿no? Es decir, hay una cosa que es limitante, ¿no? Y, por ejemplo, yo tengo mis hijos y una casa y un hogar, ¿no? Y una pareja, ¿no? Entonces dices, no, pues si das amor, tienes que dar amor a todo el mundo por igual. Bueno, lo primero, en mi caso, son mis 5 hijos. Y entonces yo también tengo que defenderlos si es necesario. No les puedo lanzar a la vida y ya está, sino que hay también una limitación, ¿no? Hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no. Y estos son los 5 hijos que han puesto bajo mi techo, por tanto, bajo mi abrigo, bajo mi cuidado, ¿no? Entonces es un juego de limitar
y expandir, limitar y expandir, ¿no? Siempre es así. Yo lo que veo, la imagen que me viene son como 2 trocitos de tela que estamos cosiendo y tenemos que ir de un extremo al otro. Y yo creo que de alguna manera ciertos... Por ejemplo, ¿no? La New Age o en general lo que hemos heredado en este paradigma, muchas veces es como que nos impulsamos solo hacia un polo, es decir, hacia la luz, hacia arriba, hacia la vida, y olvidamos la oscuridad, olvidamos la muerte, olvidamos incluso a lo mejor la dimensión de lo femenino, incluso lo concreto, ¿no? Y al final es como que no hay esa tensión que es vida. Eso. Es como que no nos permitimos... ¿no? Incluso, ¿no? Hablábamos antes, ¿no? De lo no dual, ¿no? Como lo hemos vivido, lo estamos viviendo, es un lugar tan teórico. No dual, pero ¿qué significa no dual? No dual es en todo caso el final de un camino largo de mucha dualidad. O sea, de alguna manera creo como que la dualidad no está de moda. ¿A que no? No, es curioso porque sí, yo siento que es justo, o sea, unificar la vida implica vivir a fondo la dualidad que es la creación, ¿no? Es que ese es el punto. A ver, otra vez, dilo. O sea, vivir a fondo. ¿Vale? Y descubrir, o sea, experimentar la vida con mayúsculas, con una V mayúscula, pasa por ser capaces de ir integrando constantemente esa dualidad. No negándola, nunca negándola, sino dejándole su espacio. Por ejemplo, yo te hablaba antes... el acto mismo de generación de un ser humano. El ser humano, o sea, para que nazca un bebé, lo primero tiene que haber un acto de concreción extrema, que es un hombre, los espermatozoides en una mujer. En un espacio muy pequeño, el bebé se genera en un espacio muy, muy limitado y a oscuras, que es el útero. Y entonces, en el parto, lo que se da es contracciones, de hecho se llaman así, contracciones. ¿Y qué genera la contracción? Una dilatación, ¿no? Una contracción y una dilatación. Una contracción y una dilatación. Y cuando consigues tener el ritmo preciso en la respiración, para acompañar el proceso, entonces la vida se abre y el bebé nace, ¿no? Y el bebé sale a la luz. Sale de la oscuridad a la luz a través de ese proceso de contracción, dilatación, ¿no? Y este es el ritmo. Yo, cuando hice el Camino de Santiago, lo que mejor aprendí fue el ritmo. Y para mí la clave en lo literario, cuando me gusta un autor, cuando me gusta un escritor de verdad, es porque maneja bien el ritmo. García Márquez puede estar contándote una historia que a lo mejor no te dice mucho, pero es una persona que maneja el ritmo perfectamente. Y entonces, como maneja el ritmo, te está transmitiendo vida, te está enseñando la vida, porque y el ritmo no es una cuestión solo de rima, de que las cosas rimen, sino es una cuestión de llevar la cadencia adecuada, de conseguir, como eso, expandir, inspirar, expirar, inspirar, expirar. El ritmo sería el juego de los opuestos, entonces. Eso es. Entonces, o sea, sería interesante en este tiempo poner de moda la dualidad para la unificación. Eso es. Pero si no queremos pasar por la dualidad, porque de alguna manera no la tememos y nos damos solo un polo, no estamos realmente... Es como si estuviésemos negando la vida que nos ha tocado, ¿no? En este 3D, en este mundo que constantemente una y otra vez nos quiere mostrar que hay 2 facetas, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de más opuestos si quieres, ¿vale? Aquí tengo apuntado cielo y tierra. Bueno, pues es el mismo puesto, ¿no? Tú preguntas a los niños, ¿dónde está Dios, no? ¿Y qué te dicen los niños siempre? Pues los dioses están en el cielo, ¿no? Entonces, por igual que Dios es abstracto, pues Dios está en el cielo. Siempre hemos dado prioridad solo a ese elemento de lo abstracto. En cierto sentido es el elemento masculino de la divinidad. Pero la divinidad en último extremo no es ni masculina ni femenina. Tú le dices, ¿cómo es Dios a un niño pequeño? Y te dice, un señor grande con barbas sentado en un trono. Pero claro, hay una dimensión de Dios en lo masculino, Dios Padre, pero hay una dimensión en lo femenino, que podríamos identificar con Dios Madre. Y las 2 dimensiones están danzando constantemente, pero constantemente. Y entonces cielo y tierra están unidos también en una danza constante. No podemos, claro, también, por ejemplo, el materialismo, ¿no? Claro, el materialismo es erigir en Dios la materia, ¿vale? Y entonces ahí la materia pierde su función. Pero si Dios nos ha dado cuerpo material,
es porque es capaz, es porque la divinidad es capaz de atravesarlo todo y hay divinidad, la materia misma es divinidad también. Pero el cielo sin la tierra también pierde su función. Eso es, las dos cosas. No vale el cielo sin la tierra, ni la tierra sin el cielo. No hay vida. La clave es que la vida pueda fluir y la vida necesita siempre de esta unión o danza de contrarios. Yo creo que entonces la clave es que podamos acercarnos a la dualidad desde la actitud precisa, ¿no? Desde el corazón. Eso es. No podemos acercarnos desde la razón ni desde la mente, porque entonces enseguida vamos a querer buscar un bando, que es el que más nos interesa, ¿no? Y en cuanto hacemos bando se acabó, ¿no? Eso. La unificación, que es algo que tú dices mucho, ¿no? Que es el dogma, ¿no? El agarrarse una idea, ¿no? Y no sé, es como poder habitar los dos polos. Pero claro, hay una parte que, eso es algo que me has dicho mucho tú, ¿no? Como un corazón abierto es un corazón roto. Hay algo en romper, hay algo que la dualidad sientes que de alguna manera nos rompe. Sí, ¿no? Y sí, hay una cosa de lo que dices que me parece muy importante porque me preocupa mucho del mundo actual, sobre todo, a lo mejor no del mundo actual cotidiano en el que yo vivo, pero sí el que veo en los medios de comunicación, que es esta tendencia a polarizarse y a romper la realidad en cachitos, ¿no? Y no buscar puentes de unificación o puentes que unan, ¿no? Porque entonces se fragmenta todo el rato, todo tanto que acaba teniendo el peligro de romperse realmente, ¿no? Y esto lo veo en cualquier ideología. Esta es la clave. De hecho, los profetas, ¿por qué vienen al mundo los profetas? ¿Por qué envía a Dios a un profeta? ¿Por qué hace una persona profeta? Los profetas lo que vienen a recordar siempre, básicamente, es que no os equivoquéis, que estáis idolatrando, fuera idolatría, fuera idolatría, fuera idolatría, vamos a Dios que es uno. Esta es la misión fundamental de los profetas. No tanto crear religiones, ni crear corpus de comportamiento. Hay una ética, claro que sí, pero la clave, lo primero que vienen a hacer los profetas es dejar un poco, sacar a la luz todo lo que es idolatría, es decir, todo lo que es teoría, porque de la idolatría rompe el acceso a lo divino y devolvernos a esa unidad, que desde esa unidad fluye la dualidad, pero a esa unidad, ¿no? Entonces, por eso, para mí es esencial, esto ya en lo concreto, que cuando alguien viene a ti con una posición totalmente contraria a la que tú tienes, en cuanto a posición teórica, que intentes abrirte un poco a ver qué puede enseñarte, qué está diciéndote de ti. Si hay algo en el otro que te molesta mucho, ¿qué está diciéndote de ti? Tiene la capacidad de expandirte, seguramente, ¿no? Eso es. Esa persona con lo que está trayendo. Eso es. No sé cómo vamos. Seguimos. Sigue. Vale, también quería preguntarte sobre, el sufismo como la vía del corazón, si te parece bien. Me gustaría saber, porque yo no lo entiendo bien y por eso te lo pregunto, ¿no? ¿Qué tienen en común las vías místicas? No sé si tienen algo en común con respecto a ir hacia el corazón o no sé. Hay algo que no entiendo bien, pero creo que puedes tú traerme luz con respecto a la relación que tienen con la forma. Vale. En cuanto al corazón, en el sufismo, hay un hadith del profeta, un dicho del profeta que reza algo así como ni los cielos ni la tierra, mira, de nuevo esa dualidad, ni los cielos ni la tierra pueden contenerme, pero el corazón del ser humano sincero, del creyente, de la persona sincera, sí me contiene, ¿no? Y entonces esa es la clave. Y también la clave del trabajo que hacen los místicos con el corazón. Si el corazón de una persona que ha hecho un trabajo espiritual puede contener a lo divino, o sea, si lo divino mora en el corazón humano, eso significa, y ahí ya iríamos también a todas las tradiciones, significa que si te conoces a fondo a ti mismo y te trabajas a fondo a ti mismo, que es lo que tienes delante, eres lo concreto que hay en tu vida eres tú, trabajándote a fondo a ti mismo y tu corazón, puedes acabar conociendo a la divinidad, ¿no? O unificándote con la divinidad. Por eso yo creo que siempre se hablan, en el sufismo se habla de lo que podríamos denominar santos, en realidad son los auliya, son los amigos de Dios. Los auliyala, ¿no? Un amigo de Dios. ¿Qué es un amigo de Dios? Una persona que está cerca de Dios, pero que está cerca de Dios experiencialmente, porque ha hecho ese camino de ir de la lejanía a la cercanía, es decir, porque ha purificado lo suficiente su corazón como para que se vuelva morada de lo divino, como para que pueda contener realmente a lo divino. Y para mí la mística de todas las tradiciones
La persona mística es aquella que ha experienciado esta unión profunda entre el ser humano y lo divino. Cuando lo experimentas, porque se puede experimentar, y si hay, en esto no es algo democrático, no es algo estadístico. Con que una persona lo haya experimentado es que ya se puede, es que el ser humano puede experimentarlo. A lo mejor no llegamos nunca, pero si alguien lo ha hecho es que se puede, ¿no? Ese es el punto. Y los místicos de todas las tradiciones lo que hacen es eso, experienciar internamente la unión con la divinidad. Pero entonces podrías decir que los místicos o místicas son personas que se han estirado mucho. Que han ido mucho, entonces a los dos polos. Lo que han ido es eso. La clave para mí en el camino espiritual es ir ampliando la capacidad de acogida de tu corazón. Entonces vas de un lado a otro y cada vez se va ensanchando. Más amplio. Pero no es tanto que se estire como que se ensanche, ¿no? Se va ensanchando y entonces cada vez eres capaz de acoger más parte de lo real. Lo real nunca va a ser del todo alcanzado, porque entonces la dinámica de la vida se perdería, ya no tendría sentido estar vivos. Pero sí se va ensanchando siempre de manera paulatina. Tú sabes que estás haciendo un camino porque reconoces que antes tu corazón era más estrecho. No sé si a ti te pasa, pero uno va haciendo camino vital y camino espiritual y dice, no, es que antes mi corazón era más estrecho. En la medida en que uno va ensanchando su capacidad de acoger la paradoja, lo real, pues lo que en principio no consigue integrar o no consigue aceptar, según te vas haciendo capaz de acoger de eso, contener más todas las formas. Eso es. Y llegaríamos al punto de Ibn Arabi, ¿no? Cuando dice capaz de todas las formas, mi corazón se ha tornado. Este sería, que para mí es como el verso por excelencia de la mística sufí. Sería este punto que lo dijo un señor en el siglo XIII, que no es, que parece una cosa pues revolucionaria, pero lo dijo un señor murciano del siglo XIII, ¿no? Capaz de todas las formas, mi corazón se ha tornado. Es decir, ha hecho el camino espiritual suficiente como para poder acoger el templo del pagano, la sinagoga del judío, la caaba del peregrino, la pradera de la gacela y la iglesia del cristiano, ¿no? Soy capaz de acoger eso. ¿Cómo se consigue eso? Ese sería el punto. ¿Cómo se logra eso? Yo quiero ir a por eso, ¿no? Eso es lo que yo anhelo, es que mi corazón se vuelva capaz de todas las formas. Ese sería el anhelo más profundo, ¿no? Quería preguntarte, ¿no?, sobre el camino sufi. Yo me acuerdo un día que estaba aquí en uno de vuestros encuentros y fui a hablar con Omar Ibrahim, que estaba cocinando. Creo que era Omar Ibrahim, estaba cocinando. Creo que era él, sí. Y me contó una historia. Y me dijo que el camino era un laberinto. En el centro del laberinto estaba mi corazón. Y para llegar a ese corazón había un dragón, que es el ego, y que estaba custodiando ese corazón. Entonces yo le decía, pero entonces, ¿cómo puedo llegar al corazón? Y él me decía que para llegar al corazón era muy importante tener un maestro o una maestra, porque el maestro, había llegado ya al corazón. No sé, ¿qué opinas tú de esta historia? Sobre todo también saber... si hay pasos, hay un método para llegar al corazón con el camino sufí, o no sé, y este dragón, ¿qué labor tiene, no? O sea, que jolín, ¿no? ¿Cuántas preguntas juntas? Es que ahí lo preguntas todo a la vez. Todo. Esta paradoja, pero tienes que contener todas las formas. Pues el dragón es lo que es, digamos, todo lo que tenemos dentro de nosotros que no nos deja llegar al centro del laberinto, o que no nos deja abrir del todo nuestro corazón para que se produzca ese encuentro o ese matrimonio entre lo humano y lo divino, ¿no? Todo aquello que no nos deja, se identifica como el ego, pero el ego es algo muy genérico, ¿vale? Y además muchas veces el ego se identifica como la egolatría, ¿no? Como el narcisismo, o la ansia de poder, o el ansia de dinero, pero también puede ser lo contrario. O sea, hay mucha gente que tiene el ego en lo contrario, en el victimismo o en el excesivo sufrimiento. O sea que el ego puede calarte por muchos lados, puede venir por muchos lados. Y es como un dragón, realmente es como un dragón. Y... O sea, para mí, yo en esto tengo una vía más femenina, ¿no? Y no se trata tanto de matar al dragón, ¿no? Este gran mito cristiano de San Jorge, no es tanto esa lucha de voy a matar al dragón, voy a luchar contra mi ego, sino sería como, para mí es como un ensanchamiento
algo más femenino, como un ensanchamiento de la capacidad de acogida. En la medida en que tú vas abriendo tu corazón, a la vez se va disolviendo, poco a poco se van disolviendo el ego de manera muy natural y la divinidad lo hace con mucha dulzura, ¿no? Dices, ¿y el maestro es necesario? El maestro en último extremo es Dios. ¿Vale? Yo aquí utilizo a veces la metáfora porque la del laberinto es una metáfora universal y es preciosa. Y yo podría hablar de, si conoces el mito de Teseo, el laberinto y Ariadna, para mí Dios sería algo así como Ariadna. Es decir, tú ya estás en el centro, ¿vale? Pero en el centro está el dragón y de alguna manera el dragón es el regreso, ¿no? Pero Ariadna te ha dado, ese Dios Ariadna, te ha dado una esperanza, la esperanza de marcharte con ella, pero te ha dado un hilo. Es decir, el hilo siempre está. Dios no te deja sin hilo. El hilo siempre está. Muchas veces podemos empeñarnos en no verlo. O podemos darle la espalda al hilo y querer ir hacia otro lado. Podemos quererlo, podemos hacerlo porque pasamos por etapas vitales muy distintas. Y porque hay gente que se empeña en mirar a otro lado, ¿no? También ahí está la grandeza de la libertad humana. Que la divinidad te permite incluso alejarte hasta soltar el hilo. Pero el hilo siempre está, ese es el punto, ¿no? Y entonces, si tú quieres verlo, pues te agarras y poco a poco, en la medida en que estás agarrando el hilo, que eso tiene que ver con tu intención, es decir, que tu intención sea lo más pura posible, por eso sí nos concierne purificar nuestra intención. Por favor, que nuestra intención sea lo más pura posible cada día. Y en la medida en que eso sucede, Él va tirando de ti, Dios va tirando de ti. Si hace falta un maestro humano, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque la realidad no es... Hay una horizontalidad, es decir, una relación de hermandad con los seres, pero hay una verticalidad, ¿no? Y hay una necesidad de reconocer que hay personas que han llegado a un nivel espiritual más alto que en el que estamos nosotros, y no solo un nivel espiritual más alto, sino un nivel de generosidad y que están deseando dar, porque como ellos también son unión de contrarios, para ellos no sirve de nada estar enchufados ahí como una teta a la divinidad, recibiendo y recibiendo, si luego eso no lo pueden devolver al mundo. Y en la medida en que tú vas creciendo, también tienes más anhelo de devolver al mundo, ¿no? Entonces estos maestros están deseando que vengan discípulos con sed a ellos, porque esa es parte de su misión, ¿no? Claro. Y la cosa es que puedes tener, hay gente que tiene un maestro toda su vida, y ya está, porque has encontrado a alguien muy poderoso y porque tu corazón está tan vinculado a esa persona que ya está. Y hay gente que va encontrando maestros, puedes encontrar maestros. Yo tuve un maestro con 14, 15 años, fue Henry David Thoreau, que era un autor norteamericano del siglo XIX, y para mí fue mi maestro, porque es que yo cuando encontré su obra es que se me iluminó el corazón y me llevó por unos caminos bellísimos, ¿no? Y me hizo crecer y me hizo que encontrar una fuente para mi sed, ¿no? Y luego, pues a los 26 años tuve la suerte de conocer a Maulana Sheikh Nassim, que es un maestro brutal, o sea, con una capacidad de dar y de sanar un corazón brutal. ¿Para ti corazón es sinónimo de Dios? Para mí corazón es la morada de Dios. ¿Vale? En último extremo, lo divino en último extremo es inalcanzable. Pero a la vez lo estamos alcanzando todo el tiempo en la medida en que nos ponemos a su disposición o que nos ponemos en camino. Esta es también una paradoja. No se alcanza nunca, pero se está alcanzando todo el rato cuando estamos en camino hacia esa divinidad, ¿no? Y siempre se dice esto, en el sufismo queda claro, no podemos conocerlo directamente, pero lo conocemos a través de sus atributos, porque la creación es como una emanación o una revelación de lo divino. Y entonces sus atributos nos ponen frente a él, ¿no? Nos ponen en camino, ya sea pues la rahma, la misericordia o todos sus atributos, ¿no? Ya el yaguadud, el amor. A través de los atributos nos acercamos y nos conectamos, aunque en sí mismo nunca es alcanzado del todo, ¿no? Pero esta es la clave de la dinámica de la vida. Si no, la vida no tendría sentido. Si a los 40 años, esto es como a los 20 años Cristiano Ronaldo ya era el mejor jugador del mundo. Pues luego, ¿qué hace, no? En el camino espiritual, por suerte, nunca se alcanza del todo. O sea, uno se puede iluminar, pero parcialmente. Pero siempre está en camino. Y esta es la clave de la dinámica de la vida, que
uno siempre pueda estar más cerca, ¿no? Uno siempre puede estar más cerca. Y más ancho, siempre puede estar más ancho. Entonces, ¿tú crees que una buena señal de que estamos en un camino espiritual sincero es porque la vida nos está ensanchando, ¿no? Sí, esa es para mí la clave o la prueba interna es que uno sienta que está creciendo su capacidad de acogida. La capacidad de acogida del corazón. Hay a veces que pasa lo contrario, porque hay a veces que recibimos un daño a veces tan fuerte que nos bloquea y ¡puf!, nos cierra, ¿no? Y nos cerramos como el caracol y ya está. Y hay gente que está años así o hay gente que está el resto de su vida cerrada, ¿no? Pero para el caminante espiritual la clave está en ir poco a poco acogiendo, eso es decir, volviendo cada vez el corazón capaz de acoger más formas. Porque el dolor entonces no sería un antónimo del amor. O sea, sería como un acicate, entonces, en este caso. Yo creo que es como el envés, es como la cara y la cruz, ¿no? Yo creo que no se nos ahorra el dolor. O sea, uno sigue doliéndose, le siguen doliendo. Yo al principio, cuando llegué la primera vez a Chipre, yo veía a Maulona y decía, claro, este hombre está tan elevado que si se muere su mujer o su nieto seguramente no sienta pena. Pues no, porque luego uno es capaz de tener un amor muy concreto y totalmente humano, porque de lo que se trata es de ser humanos hasta el fondo, por sus seres queridos también. No solo los seres queridos, sino por las personas que sufren en el mundo. Es decir, esa es la clave, ¿no? Uno es capaz de tener un amor que le libera de todo lo mundano y a la vez un amor tan concreto que es capaz de identificarse con el dolor de cada persona. Esto lo vi yo en una foto que me enseñaron una vez de Amma, esta maestra hindú, después del tsunami que había ocurrido allí en India, muy cerca de donde ella tenía su ashram, y hay una foto en que sale ella llorando, desconsolada, con un chico que había perdido a su familia abrazado a ella, ¿no? Y entonces es que es esta doble dimensión. El místico, el maestro de verdad, se duele hasta el fondo por lo humano y por lo definito que tiene nuestra existencia, pero a la vez se eleva hasta el fondo, se libera hasta el fondo de ese dolor, ¿no? Esto me encanta, es como permiso para sentir hasta el fondo, ¿no? Permiso para vivir hasta el fondo. Esto me parece súper liberador, ¿no? Al fin autorizarnos a habitar la dualidad con todo. No, porque creo que a veces una espiritualidad malentendida nos ha encerrado en un solo polo. Y hay algo, ¿no?, que escucharte o no sé, también lo inspiradora, ¿no?, que me resulta tu vida, tu camino, ¿no?, como la maternidad, ¿no?, y cómo veo que eso te va haciendo más real, más sincera y más ancha, y estás en lo concreto y me enseñas a eso, y creo que es muy bonito, ¿no?, porque yo creía, o muchos, ¿no?, que veo muchas personas a mi alrededor, que no, que es como siempre mirar hacia el cielo. Y una vez hice una constelación con Brigitte Champetier y yo miraba hacia el cielo, ¿no?, la persona que hacía de mí. Y me decía Brigitte, sentías tanto dolor que estabas apegada no a Dios, sino a tu idea de Dios. Claro, sí, es que en el fondo estamos siempre, o sea, estamos protegiéndonos también, ¿no? Claro. Porque es demasiado. De hecho, si de repente nos encontráramos con la divinidad, nos cegaría, nos moriríamos, no podríamos. Entonces, o sea, por eso hay que ir agrandando nuestra capacidad de acogida, pero a la vez como moldeándola. Por eso es un juego de limitar, expandir, limitar, expandir. Siempre está eso. Yo esto lo veo también muy claro en los límites que tenemos, ¿no? Que yo creo cuando lo que hay detrás de, por ejemplo, las órdenes cristianas, que siempre tienen el voto entre ellos, el voto de castidad, el voto de obediencia, y entonces dices, ¿qué pasa con el voto de obediencia? Hoy que se lleva que todos podamos hacer lo que nos dé la gana, libertad. Wow. Es que el voto de obediencia es esencial para autolimitarse, ¿no? Entonces, en esa autolimitación hay una expansión detrás, hay un regalo detrás de la autolimitación también. Y a veces incluso obedecer a alguien que tú ves que no tiene la razón, es también una ascesis muy profunda. Total. Entonces la obediencia también tiene ese punto, ¿no? Es como... Y así todo, ¿no? Todo, y los límites que tenemos, todos tenemos límites no solo físicos por el hecho de haber nacido en un cuerpo. Tenemos límites de todo tipo, enfermedades concretas que nos limitan una función, ¿sabes? Una persona nace con mala vista, pues ya tiene que contar con la mala vista para siempre. Una persona tiene un problema, yo qué sé, es que hay problemas de todo tipo, un problema hormonal o un problema... Pero tenemos problemas físicos de todo tipo, ¿no? Y parecen, en la sociedad actual, lo vemos como un hándicap y ya está.
Ya estás como tarado, ya vienes con una tara, ¿no? Pero todos tenemos taras. El mero hecho de ser humanos ya nos hace tarados. Y sin embargo el límite nos puede liberar. Eso es. Entonces la clave es utilizar ese límite para catapultarnos. El límite nos catapulta. ¡Qué maravilla! O sea, entonces vamos a celebrar la dualidad, ¿no? Vamos a aprender a celebrar la dualidad, vamos a cambiar la mirada con respecto a la dualidad, vamos a encontrarnos con la dualidad, con el corazón abierto, vamos a dejar que la paradoja... No, que a veces que te enfrentas a una paradoja y dices, no puedo, es como lo tienes un koan, es como no puede ser, como que es irreconciliable. Hay algo que sientes, es irreconciliable y de repente hay algo que creías imperdonable. Y de repente dices, pues lo perdoné. Sí. ¿Sabes lo que? Y además ese punto de no puedo, ese es el punto. Ahí ¿no? es porque tu mente es la que no puede, pero tu corazón puede. Sí, ¿no? Y que cuando dices tú no puedo, o sea, en esa aceptación de nuestra incapacidad para resolver las cosas, ahí es cuando de repente nos volvemos humildes. Wow. La obediencia, la humildad, ¿no? Nos humildamos, nos volvemos humildes y permitimos a la vida que haga, ¿no? Es como por eso el corazón se rompe y entonces ahí ya reconocemos que no podemos, yo no puedo con esto. Y entonces dejamos que Ariadna tire del hilo, ¿no? Que nos diga, no, que es que estoy aquí, estabas tú cegado en otro tema, flipado con no sé qué, y te habías olvidado del hilo, ¿no? Y entonces, se nos rompe el corazón y por ahí se cuela la luz, ¿no? ¡Qué maravilla! ¿Qué te parece? ¿Lo dejamos aquí Como tú quieras. Sí, yo creo que sí, ¿no? Estamos mirando el cronómetro. Aquí ya me pasaría horas hablando del corazón. Muchas gracias, Olga. Que Dios te bendiga. Igualmente te amo. Sí. La claqueta. Han pasado 36 minutos. Ah, bien. A ver, tengo que decir lo de los suscriptores. Venga, vale. Es que no sé, el primero que era... Como vamos a hablar del corazón o algo así. Que nos hemos ido mucho por las ramas. Vale, va.